Hola, vamos a presentarles falla renal como trabajo final de la materia de fisiopatología. Somos Beltrán, Felipe, Ramírez, Sánchez y Vizcarra. La insuficiencia renal aguda se define como la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho insaturada en horas o días, y esta lesión renal aguda es relativamente leve o puede ser un deterioro funcional renal que se puede manifestar en cambios de producción de orina, química sanguínea, etc. Por lo tanto, el deterioro de la función renal se manifiesta por los cambios en la producción de orina, la química sanguínea, la reducción severa en la función renal o con azoemia grave o oliguria y anuria. A continuación les hablaré sobre algunas generalidades. En cuanto a las características de la lesión renal aguda, esta es una situación de deterioro que se presenta de forma súbita y generalmente es reversible. Esta modifica la tasa de filtración glomerular y con esta se da la discapacidad de los riñones para regular y controlar el equilibrio de ácido básico, el equilibrio de los líquidos y electrolitos, y también la producción y liberación de hormonas y la producción de hematíes. Y según las guías clínicas de la KDIGO, la lesión renal aguda puede definirse a través de cualquiera de estos siguientes criterios, que sería cualquier incremento de la creatinina sérica superior o igual a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas, a pesar de la fluoroterapia de reanimación, y un aumento de la creatinina sérica de 1.5 veces o superior respecto al valor basal determinado en los 7 días previos, y la eliminación de orina de 0.5 mililitros por kilogramo de peso corporal por hora o inferior durante 6 horas consecutivas. Esto también en ciertos pacientes hospitalizados suele ser mucho más probable, ya que la lesión renal aguda se asocia a tasas significativas de mortalidad y morbilidad durante la hospitalización y se pueden dar complicaciones. Bueno, para describir la lesión renal aguda se incluyen la disfunción renal, la insuficiencia renal, y se han hecho referencia a un incremento leve o moderado de la creatinina sérica o una oliguria intensa de inicio súbito y prolongado en un tiempo determinado. La definición de la lesión renal aguda se dio lugar por la clasificación de Rifle, que consiste en el riesgo de la disfunción renal, la lesión del riñón, la insuficiencia de la función renal, la pérdida de la función renal y la nefropatía terminal. Algunas de las personas pueden ser mucho más susceptibles que otras a desarrollar una insuficiencia renal aguda. Entre estas personas pueden ser personas de edad avanzada que cuenten con enfermedades crónicas subyacentes, diabetes mellitus, sobre todo nefropatía crónica, exposición a agentes de contraste intravasculares, el tratamiento con aminoglucósidos y también derivación cardiopulmonar, y también puede incluirse la anemia. Ok, vamos a continuar con lo que es la fisiopatología de la lesión renal aguda. Fisiopatología de la lesión renal aguda. La fisiopatología de la lesión renal aguda es multifactorial y compleja. En el contexto de la lesión renal, surgen cambios regionales en el flujo sanguíneo renal que dañan al endotelio y desencadenan una reacción inflamatoria. La alteración de la microcirculación y la oclusión de vasos de pequeño calibre provocan microisquemia local. Debido a su baja oxigenación y la naturaleza de su arquitectura vascular, la médula externa del riñón es muy sensible a los cambios de la perfusión y el suministro de oxígeno. Además, el suministro de sangre se ve comprometido por un edema que se produce localmente. El desequilibrio entre la producción y la demanda de oxígeno y nutrientes daña las células epiteliales tubulares. Entonces se liberan citocinas que nuevamente atraen células inflamatorias y dañan las células tubulares. Surge entonces un círculo vicioso y se acumulan productos de desecho nocivos. La patogenia de la lesión renal aguda entonces depende de la etiología.
El criterio de valoración común en todos los tipos de necrosis tubular aguda es una agresión celular secundaria e isquemia o toxinas directas que da como resultado la muerte celular, interrumpiendo así la función de las células tubulares del riñón. Muy bien, isquemia. La causa más común de lesión renal aguda es la isquemia, que puede ocurrir por varias razones. Las adaptaciones fisiológicas en respuesta a la reducción del flujo sanguíneo pueden compensar hasta cierto punto, pero cuando el suministro de oxígeno y los sustratos metabólicos se vuelve inadecuado, la lesión celular resultante conduce a una disfunción orgánica. El riñón es muy susceptible a la lesión relacionada con la isquemia, lo que resulta en la vasoconstricción, lesión endotelial y activación de procesos inflamatorios. Esta susceptibilidad puede explicarse en parte por las asociaciones estructurales entre los túbulos renales y los vasos sanguíneos de la médula externa del riñón, con la isquemia que compromete el flujo sanguíneo a las estructuras críticas de la nefrona que se presentan en el mismo. Tras la reducción de la perfusión renal eficaz, las células epiteliales son incapaces de mantener un ATP intracelular adecuado para los procesos esenciales. Este agotamiento de ATP conducirá entonces a una lesión celular y, si es lo suficientemente grave, provocará una necrosis o apoptosis de las células. Durante una lesión isquémica, todos los segmentos de las nefronas pueden verse afectados, pero las células de los túbulos proximales son las que se lesionan con mayor frecuencia. Sepsis. La fisiopatología de la lesión renal aguda séptica es muy compleja e implica inflamación, disfunción microvascular por estrés oxidativo y amplificación de la lesión a través de la secreción de citocinas por las células tumulares como respuesta a una infección micótica, bacteriana, viral o amebiana. Los efectos hemodinámicos de la septicemia, mediada en parte por citocinas que incrementa la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, puede ocasionar la disminución de la filtración glomerular. Es posible que los mecanismos que operen sea el exceso de dilatación de la arteriola eferente, en particular en los comienzos de la evolución de la septicemia, o la vasoconstricción renal por la activación del sistema nervioso simpático, además del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y el sistema de vasopresina y endotelina. La septicemia entonces puede ocasionar daño endotelial que origina trombosis microvascular, activación de las especies reactivas de oxígeno y adhesión y migración leucocitaria, factores que pueden dañar las células tubulares de los riñones, causando inflamación y muerte y necrosis celular. Lesión renal aguda por nefrotoxinas. Vamos a empezar con los fármacos. El riñón tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por la perfusión sanguínea extraordinariamente grande que tiene y la concentración de sustancias circulares en la nefrona, donde se reabsorbe agua en el intersticio medular. Todo lo anterior hace que las células tubulares, intersticiales y endoteliales queden expuestas a grandes concentraciones de toxinas. La lesión nefrotóxica aparece en reacción a diversos fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposiciones a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas, incluidos los túbulos, el intersticio, los vasos y el sistema colector. Vamos a empezar pues con los fármacos. Los medicamentos con frecuencia muestran efectos tóxicos en el riñón, como antibióticos y la anfotericina B, ya que las células glomerulares, intersticiales y tubulares encuentran concentraciones significativamente altas de estos medicamentos y sus metabolitos, que pueden inducir cambios en la función y estructura del riñón, causando muerte celular. Ahora, hablando de los medios de contraste, según se piensa, la nefropatía por medios de contraste puede aparecer cuando se combinan varios factores. Entre ellos, los más importantes son la hipoxia en la capa externa de la médula renal por perturbaciones en la microcirculación renal y la oclusión de los vasos finos, el daño citotóxico en los túbulos directamente o por la generación de radicales de oxígeno libre, en particular cuando se aumenta mucho la concentración del fármaco de contraste dentro del túbulo, y finalmente la obstrucción tubular transitoria con precipitación del medio de contraste, específicamente los medios de contraste a base de yodo. Ahora vamos a hablar de las nefrotoxinas, pero esta vez endógenas. Vamos a hablar primeramente de la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es un síndrome que se caracteriza por la degradación y necrosis del músculo esquelético dañado y su posterior liberación de su contenido de mioglobina y otros componentes en el líquido extracelular y la circulación. La patogenia de la rhabdomiólisis se atribuye a la liberación de mioglobina a la circulación, que posteriormente será filtrada por los glomérulos y se aclara en los túbulos.
donde se acumula como cilindros tubulares de mioglobina o depósitos intraepiteliales de apariencia fibrosa o granular. La orina ácida que se encuentra aquí aumenta la toxicidad renal de la mioglobina al convertir el grupo hemo de la mioglobina en ferriemato, llamado también hematina, que se ha demostrado que produce radicales hidroxilo libres que son directamente tóxicos para las células epiteliales de los túbulos renales o por vasoconstricción renal debido a la inhibición de la síntesis de óxido nítrico. Además, la fracción hemo de esta mioglobina también induce la liberación de radicales libres, lo que contribuye aún más al daño tubular isquémico que provoca. Algo similar sucede con la hemoglobina. Las proteínas hemo pueden causar lesión renal aguda a través de al menos 3 mecanismos: citotoxicidad directa de los productos de hemoglobina liberados, disminución de la perfusión renal e interacción de la hemoglobina intratubular con proteínas llamadas Thanhorsters, que generan cilindros de hemoglobina. Finalmente, en el caso del síndrome de lisis tumoral, pueden surgir metabolitos después de comenzar la administración de fármacos citotóxicos en sujetos con linfomas de alta malignidad y leucemia linfoblástica aguda. La liberación masiva de ácido úrico provocada por estos fármacos citotóxicos hace que este ácido úrico se precipite en los túbulos renales y surja la lesión renal aguda. Y aquí en la imagen podemos ver de manera resumida cuál es el mecanismo por el cual la mioglobina y la hemoglobina pues interactúan y forman y provocan lo que es la lesión renal aguda. Finalmente, la lesión renal aguda postrenal. En las diapositivas anteriores hablamos de las lesiones prerrenales, pero en esta ocasión vamos a hablar de estas lesiones postrenales, que aparecen cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede deberse a alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio entre la pelvis renal y el orificio de la uretra. La obstrucción del cuello de la vejiga es una causa frecuente de lesión renal aguda postrenal y puede ser causada por trastornos de la próstata, como hipertrofia benigna o cáncer de dicha glándula, también vejiga neurogénica o administración de anticolinérgicos. Otras causas de obstrucción de las vías urinarias bajas son coágulos de sangre, cálculos y estenosis uretral. La obstrucción de arterias surge por un bloqueo intraluminal, infiltración de la pared de los uréteres o compresión externa. Los aspectos fisiopatológicos de la lesión aguda postrenal comprenden las alteraciones hemodinámicas inducidas por el incremento repentino de las presiones intratubulares. Manifestaciones clínicas. La evaluación clínica de la lesión renal aguda incluye una historia detallada y un examen físico para el correcto diagnóstico y valoración. Dentro de la historia clínica, al ser una historia con muchas etiologías, como vimos al inicio, se consideran varias exposiciones y susceptibilidades como se muestra en la tabla. Esto es de mucha ayuda para la evaluación y correlación de clínica con el laboratorio y obviamente el tratamiento final. Por ejemplo, en el historial farmacológico se deben incluir los fármacos prescritos o de venta libre y remedios herbales o recreativos como drogas, pues tienen efectos nefrotóxicos que no muchas veces son conocidos. También la historia social y ambiental debe incluir la exposición a enfermedades de zonas endémicas, exposición a agua, sistemas de alcantarillado o riodores o otros vectores que son transmisores de enfermedades infecciosas que dentro de su clínica llegan al fallo renal, como la malaria, leptospirosis, hantavirus y todas las demás que se presentan en esta tabla que llevan a la misma situación. La presentación clínica puede considerarse inespecífica sin las pruebas de laboratorio, pues no existen signos o síntomas característicos de la lesión renal aguda. Más bien se trata de un conjunto de la clínica y laboratorio el que la diagnostica. La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal aguda, ya sea de leve o moderada, son asintomáticos y se identifican en las pruebas de laboratorio. Sin embargo, los pacientes con casos graves pueden presentar síntomas como apatía, confusión, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, aumento de peso o edema. También pueden presentar oliguria, es decir, una producción de orina menor a 400 mililitros por día, o anuria, que es la producción de orina menor a 100 mililitros por día, o simplemente presentar volúmenes normales de orina en caso de ser una lesión renal aguda no oligúrica. Otras presentaciones pueden incluir el desarrollo de encefalopatía urémica o disfunción plaquetaria urémica. La encefalopatía urémica, como su nombre lo indica, son aquellas alteraciones en el estado de conciencia. Se refiere a este como un síndrome del encéfalo originando como consecuencia de otra patología principal, tal como la insuficiencia renal, que ello obliga a la investigación científica
sus posibles causas, sus síntomas y manifestaciones, así como los tratamientos para minimizar los efectos de esta enfermedad, que es previsible. De entre sus síntomas destacamos lo que es el letargo, la demencia, las convulsiones, temblores, espasmos musculares y mialgia, respiración de Stone, un patrón de respiración alterado visto en casos de daño cerebral y el coma, y la disfunción plaquetaria urémica, que presenta hemorragias y sangrados por mecanismos desconocidos. Se diagnostica cuando se excluyeron otros posibles diagnósticos como trombocitopenia o trastornos de coagulación. La valoración del paciente va relacionada con la causa y la gravedad de la lesión renal y las enfermedades asociadas. El riñón es un órgano bastante robusto que puede tolerar la exposición a varios insultos sin sufrir importantes daños estructurales o cambio funcional. Por esta razón, cualquier cambio agudo en el funcionamiento del riñón a menudo indica un trastorno sistémico severo y predice un mal pronóstico. Por ejemplo, tenemos a la hiperosemia perrenal, la septicemia e isquemia, donde en la primera encontramos hemorragias, diarrea, vómito, secuestro en el espacio extravascular, insuficiencia cardíaca, agotamiento volumétrico que se presenta como taquicardia, hipotensión absoluta o postural, presión menor en vena yugular y sequedad de membranas mucosas. También tenemos la disminución del volumen circulatorio eficaz, que se presenta como cirrosis e insuficiencia cardíaca. En el caso de la septicemia, se manifiesta como síndrome de septicemia o un choque séptico como tal, y en la isquemia se presenta como hipotensión sistémica. Como se mencionó anteriormente, se necesitan estudios para desarrollar y validar la clínica, ya que observando la tabla podemos ver afecciones de origen nefrotóxico e intrínseco que en su mayoría ocupa de pruebas para validarse y son síntomas iguales a los mencionados al inicio. Estas pruebas incluyen una evaluación del estado de los líquidos, signos para insuficiencia cardíaca aguda y crónica, infección y sepsis, la medición del gasto cardíaco, precarga, respuesta de precarga, la sensibilidad y la presión intraabdominal deben considerarse en el contexto clínico apropiado. Y por último, parámetros de laboratorio, que ahora en el diagnóstico mencionaremos. Ok, ahora para el diagnóstico. Ok, vamos a tener que aquí, que ya no nos estaba mencionando, es el Acute Kidney Injury o la lesión renal aguda. En esta tablita vamos a tener muy bien resumido lo que es las definiciones de estas afecciones, basándose en su criterio funcional y un criterio estructural. Vamos a tener a la SKD, que es la Chronic Kidney Disease o enfermedad renal crónica, AKD, que es Acute Kidney Disorder o enfermedad renal aguda, y NKD, que va a ser la No Known Kidney Disease o enfermedad renal desconocida. Por ejemplo, en aquí su criterio funcional va a ser el incremento en la creatinina sérica del 50% durante 7 días o un incremento de la creatinina sérica también de 0.3 miligramos por decilitro durante 2 días, o también vamos a tener que haber oliguria. No va a tener un criterio estructural, esto es importante. En el caso de la CKD, su criterio funcional va a ser una tasa de filtración glomerular de menos del 60 milímetros por minuto por 1.173 metros cuadrados por menos de 3 meses. Y en el criterio estructural va a haber daño renal por más de 3 meses. En el caso de la AKD, vamos a tener aquí o tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 igual a metros cuadrados por menos de 3 meses, y su criterio estructural va a ser el daño renal por menos de 3 meses. También aquí en AKD puede haber disminución de la tasa de filtración glomerular por menos o igual del 35% o un incremento de la creatinina sérica en más del 50% por 3 meses, y el criterio estructural aquí va a ser aquí. En la NKD va a haber la tasa de filtración glomerular igual o mayor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y creatinina sérica estable. No va a haber daño estructural. Y aquí vamos a tener un algoritmo que nos va a ayudar a ir guiándonos en el diagnóstico. Este algoritmo se va a basar en esta tablita, que es la relación entre la tasa de filtración glomerular y la creatinina sérica, y que nos va indicando pues los valores y cuál va a ser el diagnóstico al final, como se ve aquí, y cuál va a ser pues el diagnóstico también cuando están mezcladas. Por ejemplo, aquí en la primera pregunta nos va a hablar de si la tasa de filtración glomerular está disminuida o la creatinina sérica está aumentada. Y por ejemplo, nos vamos guiando. Y en la 2 ya nos va a hablar, por ejemplo, de una creatinina sérica incrementada o tasa de filtración glomerular pues disminuida. Y tenemos que, por ejemplo, aquí no va a significar que el incremento de la creatinina sérica o la disminución de la tasa de filtración glomerular después de la medición
no va a corresponder a los criterios de AKI o AKD, pero una YES-D sí nos indica que la creatinina sérica aumentada y la disminución de la tasa de filtración glomerular va a corresponder a AKI, pero no a AKD, mientras que YES-I va a indicar que el incremento de la creatinina sérica sí corresponde a AKI. Y ya en la 3, esto va a ser después de 3 meses. Y aquí, YES nos va a indicar que la tasa de filtración glomerular por más de 60 indica NKD y no indica la tasa de filtración glomerular por menos de 60. Entonces, después de aquí ya vamos a tener como estos estados que es peor, estable o nuevo. Y se refiere a cómo prosiguió la enfermedad. Y en el caso de la oliguria, vamos a tener que la medición de la extracción fraccionada de sodio nos va a ser útil para distinguir las causas prerrenales de las intrínsecas de AKI. Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular normal es de aproximadamente 125 mililitros por minuto y es correspondiente a 107 mililitros por kilogramo por hora para un adulto de 70 kilogramos, que es lo estándar. Si la tasa de filtración glomerular y la creatinina sérica son normales durante 24 horas, no va a ser necesario medir la tasa de flujo de orina para evaluar la función renal. Va a poder ocurrir la oliguria sin disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces sí puede ocurrir, pero es inusual cuando la tasa de filtración glomerular está normal. La oliguria está asociada al estudio no estacionario de balance de solutos y a un aumento de creatinina sérica que lo hace llegar a ser un criterio para AKI. Y ahora en cuanto al daño renal, vamos a entender que el daño renal no es un criterio de AKI, pero puede llegar a estar presente. Entonces también por eso es importante describirlo para el diagnóstico diferencial. Tenemos a las células epiteliales tubulares renales y cilindros granulares que van a ser descritos como un fango marrón debido a su aspecto. Y estos son útiles para identificar AKI, sin embargo no está descrito en la definición, aunque sí nos ayuda. Y pues el daño renal más que nada va a ser característico de AKD y SKD. Y por ejemplo tenemos marcadores que van a ser los marcadores urinarios y también va a haber marcadores sanguíneos y por ejemplo tenemos a las pruebas de imagen. Aquí en las pruebas de imagen va a ser importante para SKD, ya que los riñones pequeños van a ser un criterio de estos. Y estos marcadores que miden el daño renal en la enfermedad renal aguda y crónica se basan en la duración y anormalidad de todo esto que de como resultado. Ahora tenemos que la evaluación clínica es necesaria para todos los pacientes con alteraciones en la función o estructura. Y el diagnóstico pues no va a estar completo hasta que se han examinado los marcadores de daño renal, urinálisis, sedimento urinario y imagen. Como mencionaba, pues aunque para aquí no sea un criterio del daño renal, pues igual sí hay que hacerlos porque en los otros dos sí se necesita y hay que descartarlo. Entonces aquí tenemos que sí va a estar involucrada la tasa de filtración glomerular y la creatinina sérica, esto está en todas, pero por ejemplo la oliguria solo va a estar en AKI y en SKD, mientras que por ejemplo el daño renal va a estar en AKD y SKD. Y los riñones pequeños, pues aquí va a estar en SKD, que estas las tiene pues todas. Ok, ahora para los estudios, para las causas principales que ya se han mencionado anteriormente. Entonces tenemos que va a haber una hiperazolemia prerrenal, en el que vamos a poder encontrar BUN de menos 20 y una extracción fraccionada de sodio de menos de 1%. Vamos a tener cilindros de alinos en sedimento urinario y densidad de orina de más de 500 miliosmoles por kilogramo. En el caso de la AKI por septicemia también vamos a encontrar cilindros granulosos y de células epiteliales del túbulo renal en el sedimento de orina. Y en AKI por isquemia, una extracción fraccionada de sodio de menos del 1%. En la AKI por neurotoxinas vamos a tener que hay exógena y endógena, y en la exógena va a estar la abdomiólisis, que va a tener una mioglobina incrementada y una creatinina sinasa igual incrementada. Va a haber positividad de hemo. Y en la hemólisis va a haber anemia, aumento de LDH y disminución de aptoglobina. En la lisis tumoral va a haber hiperfosfatemia, hipocalcemia y hiperuricemia. En el mieloma múltiple va a haber un pico monoclonal en la electroforesis de orina o suero, dando un desequilibrio aniónico. Y en la endógena vamos a tener la nefropatía por medio de contraste, un aumento de creatinina sérica en 1 a 2 días y recuperación en 7. En cuanto a la lesión tubular, vamos a tener cilindros granulosos y de células epiteliales, con una extracción fraccionada de sodio de más del 1% y una nefritis intersticial. También aquí va a haber eosinofilia y piuria estéril. Y ya para terminar con estas otras causas de AKI intrínseca, vamos a tener la glomerulonefritis o vasculitis, en la que vamos a encontrar
ANA, ANCA o anticuerpo contra AGEBM, serologías de hepatitis, crioglobulinas, cultivos de sangre, menores concentraciones de complemento y cuantificación de ASO para nefritis intersticial, eosinofilia y piuria estéril. Y en el caso de la aquipos renal, no se conocen signos específicos, pero puede haber piuria y hematuria. Y en la enfermedad ateroembólica, aquí hay hipocomplementemia, eosinofiluria y proteinuria. Y en el caso del síndrome urémito hemolítico y la púrpura trombocitopenia trombótica, vamos a tener esquitocitos, enfrotis de sangre periférica y un incremento de LDH, una anemia y pues trombocitopenia. Y eso sería todo el diagnóstico. Pronóstico. La insuficiencia renal aguda adquirida en la comunidad se debe en un 70% a causas prerrenales y en un 17% a causas obstructivas. Esta insuficiencia renal aguda complica más del 5% de todos los ingresos hospitalarios y hasta una tercera parte de los pacientes que ingresan en unidades críticas. Si utilizamos los criterios de Rifle, el porcentaje puede elevarse hasta un 20% de todos los pacientes hospitalizados y casi siempre en un contexto de isquemia, sepsis, fármacos y también contrastes yodados. En las unidades de críticos, la causa suele ser multifactorial y suele relacionarse con un fallo multiorgánico. En conjunto, más de la mitad de los casos se deben a una insuficiencia renal aguda, en su mayoría prerrenal. Y un 40% de la insuficiencia renal aguda puede ser renal o parenquimatosa y en un 5% a una insuficiencia renal aguda postrenal. Y la mortalidad suele ser muy variada y puede oscilar de un 15% a un 50% de lo que se precisan en tratamientos. Ahora pasaremos al tratamiento. Esta enfermedad tiene muchas formas en las que se puede desarrollar, por lo que su tratamiento va a depender de la causa primaria. Sin embargo, existen algunos principios que pueden ser válidos para todas las formas, como es la optimización de la hemodinámica general y renal mediante la administración de líquidos o el uso de vasopresores, la eliminación de los fármacos nefrotóxicos, como son los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de receptores de angiotensina. Por último paso está el emprender el tratamiento de sustitución de la función renal o la diálisis, solo si este es conveniente. Este diagrama, basado en las guías internacionales, nos muestra las clasificaciones de la enfermedad, así como las manifestaciones que éstas pueden tener y la forma en la que podemos tratarla. Como vemos en la primera, en la prerrenal, en esta se da una depresión del volumen, hay una hipotensión, sepsis y una falla del hígado, y puede ser tratada mediante la restauración de los líquidos y tratar el resto de las afecciones, como sería la falla del corazón o la sepsis. Prácticamente sería aplicar los puntos anteriores, el optimizar la hemodinámica, eliminar cualquier tratamiento o terapia que sea nefrotóxica, y ya en el caso de ser necesario, como en las últimas dos, ya se podría considerar el utilizar la diálisis. Como vimos en la diapositiva anterior, los objetivos del tratamiento más que nada se trata de prevenir que la enfermedad siga avanzando y recuperar lo máximo que se pueda la función renal. Entonces ahora les hablaré de algunas medidas de sostén, comenzando con la administración de líquidos. En casos de hipervolemia, estos pueden llegar a ser letales cuando la enfermedad es oligúrica o anúrica, y se puede tratar mediante la restricción del sodio y los líquidos para incrementar la tasa del flujo urinario. Los diuréticos se pueden utilizar para evitar la necesidad de la diálisis, pero en este caso solamente pueden ser utilizados cuando existe la hipervolemia. No pueden ser utilizados para la prevención, ya que pueden llegar a ser perjudiciales al reducir excesivamente el volumen circulante, empeorando la enfermedad ya establecida. Entonces, una vez que se ha evaluado la situación del paciente y la utilidad que tienen estos, vamos a poder administrar la furosemida en inyección en bolo de 200 miligramos, seguida de una venoclisis de 10 a 40 miligramos por hora con un diurético tiacídico o sin él.
Y ya como último paso sería considerar la ultrafiltración. En caso de las anomalías de electrolitos o las ácidos básicas, aquí se puede llegar a presentar lo que es la acidosis metabólica, pero solamente debe ser tratada cuando esta ya llega a un grado grave, es decir, que tenga un pH menor del 7.2 y tenga niveles de bicarbonato sérico menores a los 15 milimoles por litro. Entonces vamos a poder administrar soluciones de bicarbonato por vía oral o intravenosa. Aquí muy importante que esta no sea excesiva, ya que existe la posibilidad de causar una alcalosis metabólica, también hipocalcemia, hipopotasemia y una sobrecarga volumétrica. También existen las estrategias de depuración extrarrenal, sin embargo, solamente pueden ser utilizadas cuando esta es acompañada por una hipervolemia o hay casos de uremia. En la hiperfosfatemia, aquí se restringen los alimentos ricos en fosfatos y se eliminan los fármacos que se ligan a estos, como puede ser el acetato de calcio, el clorhidrato de cebalamer y el hidróxido de aluminio. Y en casos de hipocalcemia, esta no suele necesitar tratamiento a menos de que ya se hayan presentado síntomas, y en este caso ya se utilizaría el carbonato o el glucanato de calcio. En esta enfermedad va a ser muy importante la nutrición, ya que cuando es inadecuada puede llegar a casos de cetoacidosis por inanición o la catabolia proteica. También cuando esta se llega a ser excesiva, aumenta la generación de nitrógeno residual, lo que agravaría la hiperazoemia. Las guías internacionales nos dicen que los pacientes deben tener una ingestión energética total de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo al día y de preferencia deben ser administrados por vía enteral. En cuanto a su consumo de proteína, este va a variar dependiendo de la gravedad que tenga la enfermedad. Puede ir de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día cuando esta enfermedad no es catabólica y todavía no hay necesidad de utilizar la diálisis. De 1 a 1.5 gramos por kilogramos al día en pacientes que ya se les está realizando la diálisis y hasta un máximo de 0.7 gramos por kilogramos al día cuando la enfermedad es hipercatabólica y ya se está utilizando la diálisis. Otro punto muy importante es la hiperglucemia, que es una característica clínica distintiva cuando la enfermedad ya es crítica. Esta puede ser causada por mediadores como es el estrés o la resistencia a la insulina central y periférica. En estos casos vamos a poder administrar insulina solamente para prever la hiperglucemia grave, es decir, cuando se tengan niveles de glucosa que van desde los 110 hasta los 149 miligramos por decilitro. Por último, tenemos la diálisis. En esta se sigue debatiendo su utilidad, por lo que solamente va a ser utilizada en ciertas situaciones especiales, ya que cuando es utilizada de una forma tardía, cuando ya es muy tarde para utilizarla, tiene un riesgo de complicaciones volumétricas, de electrolitos y metabólicas que de otra forma hubieran sido evitables. Cuando se usa de una manera temprana, se expone a molestias de la colocación del catéter intravenoso, hay riesgos de infección, de hemorragia, existen complicaciones del método y también es característica la hipotensión que puede conllevar. Y además esta compromete la recuperación de la función renal y los pacientes pueden seguir utilizándola durante el resto de su vida. Entonces, solamente vamos a utilizar la diálisis cuando ya no se ha podido controlar lo que es la sobrecarga volumétrica, cuando hay hiperpotasemia, existe acidosis, hay ingestión de algunos tóxicos o existen complicaciones graves de la uremia, como es el derrame pericárdico, hay encefalopatía o una hemorragia por uremia. En la ausencia de estos factores, generalmente existe esta tendencia a evitarlo lo máximo posible. Y existen diferentes formas de hacerlo. Primero está la diálisis peritoneal. Esta se realiza por un catéter intraperitoneal temporal, donde la solución de diálisis se deposita en la cavidad peritoneal y se utiliza su membrana para filtrar los solutos. Después de unas horas se drena la solución y al ser una técnica continua, va a ser mejor tolerada por los pacientes hipertensos, pero su filtración va a ser insuficiente para los pacientes hipercatabólicos. La siguiente es la hemodiálisis.
Esta se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador. Este se encuentra fuera del organismo y extrae los solutos por medio de la eliminación, por difusión y por convección. Se practica durante 3 a 4 horas al día y por lo menos de 3 a 4 veces por semana. Es la forma más frecuente de depuración extrarrenal, pero es caracterizada por la hipotensión que genera, sobre todo en los pacientes en estado crítico. La siguiente es la terapia de reemplazo renal continua. Estas purifican la sangre de forma extracorpórea, sustituyendo la función renal de forma continua durante 24 horas al día. Primero está la hemofiltración venosa continua. Esta utiliza el mecanismo convectivo, pero aquí el ultrafiltrado es mayor a las pérdidas del paciente, por lo que necesita administrarse un líquido de sustitución o de reinyección. En la hemodiálisis venosa continua, el método que se utiliza es la difusión, y aquí no es necesario utilizar un líquido de reinyección. Por último, la hemodiafiltración venosa continua. Esta modalidad combina los beneficios de las dos anteriores, es decir, utiliza tanto la convección como la difusión, y aquí sí va a ser necesario utilizar el líquido de reinyección para conseguir el adecuado equilibrio de los fluidos. Otra característica de la diálisis es que puede generar esta necesidad de anticoagulación prolongada, ya que la sangre se encuentra en continuo contacto con la superficie externa del circuito extracorpóreo, lo que puede llevar a la activación de las vías de coagulación. Entonces, en los pacientes, siempre y cuando no tengan riesgo de hemorragia, no tengan problemas con la coagulación y todavía no reciban ninguna terapia anticoagulante, se les podrá administrar heparina no fraccionada o de bajo peso molecular cuando tengan diálisis intermitentes. Se les administra citrato cuando utilizan el tratamiento de reemplazo renal continuo y no tienen pues ninguna contraindicación para el citrato. Y la heparina no activada o de bajo peso molecular va a ser utilizada también en pacientes con tratamiento de reemplazo continuo y para aquellos que tengan contraindicaciones para el citrato. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.